yo, digamos, como dije, del año 72 hasta ahora he vivido del cine. Como no es un país demasiado regular económicamente y en este tipo de trabajo, digamos, tiene sus subidas y bajadas, en un momento, en el año 82, justamente paralelamente a la Guerra de las Malvinas, yo no tenía trabajo. No había trabajo, no se gestaban películas. Alguien me dice, mira, vos podrías hacer casting, porque todo el mundo sabe, que me conoce, sabe lo cinéfila que soy, como conozco, digamos, películas, actores. Y bueno, ese fue, digamos, como el clic también para empezar a trabajar como asistente de casting en publicidad. Había una sola persona en ese momento que hacía lo que se llamó casting o selección de elencos para publicidad, porque no se hacía en largo. En largo lo hacía el asistente de dirección o el ayudante de dirección. Lo cierto es que empecé en publicidad, hice como un curso acelerado, pues la publicidad es así, y en un momento un productor que me conocía de todo digamos, de todos mis trabajos en fotografía fija y se entera de que yo estoy haciendo casting, me llama para hacer una película muy chica, que digamos era una cosa de producción, que venían unos yanquis a hacer acá una parte de la película y se necesitaban actores argentinos que hablaran en inglés. Bueno, lo hice. Luego, pegado, se hace una película que dirige Aristarain, que casi no se conoce, que se llamó Deadly. Es una película muy grande, hablada en inglés, de la Columbia Pictures. Yo venía trabajando en fotografía fija con Aristarain, y ahí es el primer largometraje que yo hago en casting. Y luego se empieza a conocer que yo trabajo en casting, que en realidad no existía, porque la selección de elenco, que tiene que ver mucho con la fotografía también, porque si yo hago un listado de personajes de una película y necesito, qué sé yo, ciertos personajes muy puntuales, lo visual del actor es lo primero importante que aparece en la película. Luego, obviamente, aparece lo actoral, pero si visualmente, digamos, o físicamente ese personaje no da el personaje que el director quiere, ahí ya empieza a complicarse la película en realidad, ¿no? Entonces empecé, digamos, a trabajar, hice 23 largometrajes, y de los que puedo hablar, puedo hablar porque fueron muy grandes, vinieron a ser Highlander 2, había habido una película, Highlander 1, que se había hecho en Estados Unidos y que había tenido muchísimo éxito, y vienen, no sé por qué razón, vienen a hacer el Highlander 2 acá. Y es una película inmensamente grande de muchos personajes, y obviamente los personajes importantes venían, como que el personaje protagónico era John Connery, pero había muchos personajes que ellos querían, por una cuestión económica sobre todo, de que salieran de acá de la Argentina, ¿no? Y entonces hice un casting bastante amplio y que me dio mucha experiencia, ¿no? De actores de habla inglesa. Y luego después hice Tango, que es una película de Carlos Saura, que es una película muy particular, pues es una película musical, pero hice el casting de los actores y también ayudé
no hice el casting de los bailarines porque yo no sé de coreografía, ayudé a los coreógrafos a armar distintos grupos, que fue muy intenso, el trabajo muy lindo, muy hermoso, y tuve esos regalos que da la profesión de trabajar con Vittorio Storaro, que es un director de fotografía con dos Óscares, o tres, no sé. Es maravilloso. Y trabajé con él por una cuestión de que había cuadros que armar con muchos extras y bueno, ahí estuve con mucho gusto trabajando, sí. El casting va a depender del director, cómo se hace en cuanto a dinámica. Y también va a depender de la historia que se cuente. Una cosa es hacer un casting de una película con el protagonista, que es Ricardo Darín y Mercedes Morán, donde es una película comercial. Y entonces probablemente el 90% de los actores que aparezcan en esa película son actores que tienen una trayectoria, conocidos, salvo que se necesite algún personaje que no se encuentre como un chico de 6 años o, no sé, un indio. Un indígena. Por ejemplo, yo hice una película que dirigió Pablo Trapero, que se llamó Nacido y Criado, y uno de los personajes es un indígena que es coprotagonista de la película y tenía que pasar por un montón de situaciones dramáticas que exigían un nivel actoral importante. Y el buscar un indígena no significaba que yo buscara un actor morocho o no tan morocho. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, ahí está la cosa.